Comencemos este video con mi tradicional saludo chino Ni Hao Ma, que significa ¿cómo están? Este video llamado o titulado ¿Qué es pecado? Está enfocado a hablar de un significado que muy pocas veces se aborda en las iglesias o se nos enseña a nosotros los cristianos. Pecado se nos enseñó que significa estar en contra de la ley de Dios, estar en contra de su voluntad, infringir su ley, y por lo general lo enfocan a que nosotros somos malos y que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Sin embargo, ese es un significado incompleto de todo lo que realmente significa esa palabra. Y nosotros podemos entenderlo cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles utilizan la palabra amartia, una palabra griega que utilizaba Aristóteles y muchos filósofos griegos para hablar de error fatal, para hablar de accidente, para hablar de error por accidente o por ignorancia. Y significa fallar a un ángulo recto o desviación de un ángulo recto. En palabras más simples, fallar al blanco, fallar al objetivo, fallar al propósito de tu creación, fallar al propósito de lo que propone Dios, fallar al objetivo, fallar a tu meta. Y cuando nosotros vemos, siguiendo lo que decía Jesucristo sobre pecado, Jesucristo dijo lo siguiente: el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. En el contexto de lo que se está hablando en este video de la palabra amartia, Jesucristo quería decir el que practica una vida sin propósito, una vida sin objetivo, es esclavo de esa vida sin objetivo, es esclavo de esa vida sin propósito. Y analizando esa misma palabra, nos podemos dar cuenta y percatar que por lo general las personas que son ociosas, las personas que viven en un círculo de violencia, en un círculo de ocio, en un círculo de vicio, que es precisamente vivir una vida sin rumbo, sin objetivo, sin un propósito y una meta clara, es ese tipo de vida de gente que es esclava a esa vida. Y Jesucristo lo dijo cuando lo expresa de que son esclavos del pecado. Entonces Jesucristo dice lo siguiente. Jesucristo sobre pecado entonces se refiere a sí mismo y dice: pero si yo los liberto, si el Hijo los libertare, si el Hijo les da libertad, entonces serán verdaderamente libres. En el contexto de la palabra amartia sería: si yo les doy propósito, si yo les ayudo a encontrar su meta, su objetivo, entonces serán verdaderamente libres. Y podemos entonces unirlo a otro versículo que dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es entonces la verdad? Jesucristo se vende a sí mismo como la verdad. Jesucristo se vende a sí mismo como el camino al Padre. Y cuando a Jesucristo se le habla sobre los mandamientos, que precisamente pecado en el Antiguo Testamento significa agraviar la ley de Dios, agraviar o no hacer caso a los mandamientos, Jesucristo dice sobre los mandamientos lo siguiente: el mandamiento es: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Es el resumen de los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos Jesús los resume en amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y los otros 7 mandamientos, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, son los otros 7 mandamientos, que es tu relación con tu padre, con tu vecino: no matarás, no envidiarás, no robarás. Es tu relación con tu prójimo. Y Jesucristo entonces dice que el diseño, o la palabra de Dios también dice que nuestro diseño de nuestro propósito es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No fuimos diseñados para odiar, no fuimos diseñados
para perseguir, para la venganza. No fuimos diseñados para asaltar, para robar, para destruir. Nosotros fuimos diseñados para crear. Nosotros fuimos diseñados en un concepto que precisamente está en no harás daño a tu prójimo y amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. El éxito para muchas personas lo resumen como lograr ser famoso, tener dinero, tener empresas. Pero nosotros conocemos historias que puedes ver en la televisión, que puedes ver en el internet, de hombres y mujeres que han logrado el éxito, que han logrado ser famosos por sus canciones, por su habilidad actoral, por su capacidad para hacer negocios, pero las mismas noticias hablan de que muchas de esas personas están viviendo una vida en vicio, una vida en violencia. Incluso algunos mueren en adicciones. ¿Por qué? Porque tener éxito no quiere decir que encontraron su meta y encontraron su objetivo en la vida. Es como dice Jesucristo, es encontrar una vida con propósito, una vida que no falle al blanco, una vida que no falle a la meta, una vida que no falle a los objetivos que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Por esa misma razón, pecado va más allá de simplemente desobedecer a Dios. Pecado significa fallar al objetivo de nuestra vida, fallar al propósito de nuestra creación. Y que por eso Jesucristo entonces vino para darnos vida, para darnos propósito. Y esas son las palabras que Jesucristo nos da a nosotros. Y esa palabra es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo les doy la libertad del pecado, si yo les doy una vida con propósito, serán libres de esa vida sin propósito. Si te gustó este video, compártelo. No dejes que esta oportunidad de tener una nueva visión de lo que significa la palabra de Dios y la misión de Jesucristo se pierda al no compartirlo. De paso, yo seguiré creando videos como estos, de una serie que voy a titular Cristianismo que no se enseña en la iglesia. Obviamente no voy a hablar de las cosas que no se enseñan, también voy a hablar de cosas que se enseñan. Pero con esto yo quiero hablar de cosas que han cambiado mi vida, que no se enseñan en la iglesia y que, por ejemplo, este video a mí me tomó más de 2 meses poder realizarlo y aún incluso todavía le falta información por el hecho de que medité, oré para encontrar las palabras correctas para poder decirlo y transmitirlo en este video. Si te gustó, lo repito, compártelo y nos vemos en otros videos que estaré haciendo. Gracias.